Muy bien, regresamos del corte. Entonces les platicaba de la arteria facial, ¿sí? Que deja la carótida externa, atraviesa la región de la mejilla, contorneando el cuerpo mandibular, delante del ángulo anterior del músculo macetero. ¿Sale, vale? A nivel del margen inferior de la mandíbula, la arteria se ubica superficialmente, gente. Solo recubierta por el músculo platismo, un músculo de la, ¿cómo se llama? Del grupo de los músculos de la mímica, la fascia superficial y la piel. En su recorrido hacia adelante en la comisura labial, la arteria facial se encuentra por otra parte en la profundidad de los músculos mimicos de la mejilla, ya les comentaba, tornándose así muy superficial a nivel de la mucosa geniana. ¿Cuál es la mucosa geniana? La mucosa de la mejilla. La arteria facial puede ser dañada en intervenciones conducidas o realizadas, gente, en los premolares y molares inferiores, ¿sí? En la correspondencia a la parte más profunda, ¿sí? Nosotros lo conocemos eso como fornis vestibular, la parte más profunda de esos órganos dentarios. En intervenciones comunes quirúrgicas de tejidos blandos a nivel de la mucosa de la mejilla, mucosa geniana, o durante la preparación de zonas implantares, intervenciones y recolecciones óseas en cirugía endodóntica, ¿verdad? Para prevenir y lesionar la arteria es necesario un colgajo de espesor total, porque pasa muy cercana a nivel de la segunda molar, si pasa muy superficial esa arteria, y un rozoncito, el mínimo que sea, puede desencadenar una hemorragia copiosa que necesite la ligadura de esa arteria, por lo tanto comprometer, ¿sí?, un tratamiento normal, ¿sí?, comprometerlo y convertirlo en un tratamiento quirúrgico o inclusive la vida del paciente. Hay que tener mucho cuidado, gente linda y bonita. No se espanten, simplemente hay que tener el conocimiento, ¿sí? Otra estructura cercana, ¿sí?, a esa zona, a la zona posterior de la mandíbula, seguimos en la zona posterior de la mandíbula, es el nervio bucal, que es un ramo sensorial, es un nervio sensitivo, ¿sí?, que le da vida, le da sensibilidad, inerva la mucosa, ¿sí?, de la parte anterior de los dientes, o sea, la parte vestibular, y la encía de todos los molares. Corre por encima, ¿verdad?, del periósteo, que es el tejido que recubre al hueso. En el plano submucoso, en la correspondencia con el trígono retromolar, que es la parte más posterior de la mandíbula, donde se une el cuerpo mandibular con la rama mandibular. Puede ser localizado clínicamente a 1 centímetro aproximadamente, ¿sí?, y vestibular al tercer molar. Ojo, es muy fácil localizar este nervio bucal a 1 centímetro aproximadamente, ¿sí?, del lado vestibular del tercer molar. Si el tercer molar está incluido, impactado, tiene una clasificación Peli-Gregory C, una distoclusión, o sea, no tienen referencia, para que me entiendan, de una tercera molar, una muela del juicio impactada o incluida que necesita un tratamiento quirúrgico, pues obviamente necesitamos tomar en cuenta que 2 centímetros de la segunda molar, ¿sí?, hacia atrás, y después 1 hacia adelante, hacia la zona vestibular, es muy probable que encontremos ahí el nervio bucal. Si nosotros, al hacer una incisión, ¿sí?, una liberatriz con el bisturí, extendemos mucho esa incisión, podemos lesionarlo y por lo tanto ocasionar un problema reversible o irreversible, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con él, ¿sale, vale? ¿Sí? Sus ramas, ¿sí?, arteriales de este nervio bucal, ¿sí?, siguen el mismo recorrido, ¿sí?, que el mismo. Hay otra zona ahí que se llama la papila retromolar, que es una zona muy fibrosa, está hasta atrás, ¿sí?, es tejido situado en correspondencia con la base de la mandíbula y el cuerpo, donde se une el cuerpo mandibular y la mandíbula, ¿sí?, está conectada a la parte más inferior de la rama mandibular, justo por detrás del último órgano dentario molar. ¿Vale? Inmediatamente detrás de la papila, la mucosa de la mejilla contiene un agregado de glándulas bucales, llamadas las glándulas retromolares. Mientras este agregado glandular, recubierto por mucosa, presenta conexiones más bien laxas, y por lo tanto es fácil separable, la papila retromolar se caracteriza por una adherencia tenaz de la túnica de la mucosa de los planos profundos, ¿sí? Característica importante de tratamientos quirúrgicos de terceras molares, porque su elevación adecuada facilita una buena visión operatoria. Para eso se necesitan tener, ¿sí?, periostótomos indicados
para elevar ese tipo de papila, porque es muy fibrosa. Si nosotros tenemos un periostótomo común, que es el número 9, sí, nos va a costar trabajo hacer una cirugía, ¿sale? ¿Vale? Ahí nos pueden ayudar mucho, ¿cómo se llama? También bisturís como el Orban, el Kirkland, ¿verdad? Que son ¿cómo se llama? Perdón, el Kirkland o periostótomos como el Orban, que son ¿cómo se llama? Especiales para la especialidad de periodoncia, para elevar este tejido sin ¿cómo se llama? Sin ocasionar desgarre, pero que son periostótomos que tienen bastante filo, ¿verdad? Entonces, otra estructura anatómica importante en la parte posterior de la mandíbula, ¿verdad? Es el nervio lingual, ¿sí? Perdón. El nervio lingual es una rama del nervio mandibular, ¿sí? Como les decía, ¿no? Tercera rama del quinto par craneal, ¿sí? Una vez que se ha separado del nervio alveolar inferior, que es el que sale de la espina de Spix, antes de la penetración de en el canal mandibular, ¿sí? El nervio lingual corre entre el músculo pterigoideo interno y la pared media de la rama de la mandíbula, ¿sí? O sea, ¿por qué es importante? Porque a nivel del tígono retromolar, o sea, en la parte más posterior del último molar, sí, obviamente del tercer molar, el nervio puede estar, aunque existe una variabilidad entre individuos, puede estar muy superficial, de 2 a 3 milímetros medialmente al margen gingival. O sea, ¿cómo explicar esto? Las últimas molares, ¿sí? Hagan cuenta que así, para ustedes visualicen las paraditas, ¿sí? Si ustedes trazan una línea media en todo lo que es ¿cómo se llama? Las caras oclusales de las molares, ¿sí? Y desvían de 2 a 3 milímetros hacia la parte de la lengua, o sea, la parte medial, al margen gingival, ahí es donde muy posible la encuentren, ¿sí? Entonces, recordemos que la rama mandibular se desarrolla en el cuerpo de la mandíbula, con un eje orientado mucho más vestibularmente con respecto a una línea ideal que conecta las fosas centrales de los molares, ¿no? Como les decía. O sea, ubiquen esa zona. Esto explica notablemente que al incidir, o sea, que al agarrar y pasar el hoja de bisturí en el espacio retromolar a lo largo de la línea media de todas las fosas centrales de los molares, expone un elevado riesgo de seccionar el nervio lingual. Por lo tanto, la sección de la incisión siempre se debe hacer a partir de la última molar, se debe hacer inclinada vestibularmente, ¿sí? U oblicuamente, con una inclinación obligatoriamente oblicua para evitar el seccionamiento del nervio lingual. Y el colágeno debe ser rigurosamente superióstico o de espesor total. ¿Sale y vale? El cuerpo mandibular a nivel de la molar y premolares puede presentarse muy inclinado. Si esa es otra característica, ya va a dar cuenta que ya va recorriendo por dentro del canal mandibular y por dentro del hueso, ¿sí? Y suele presentarse también ¿cómo se llama? Esa angulación de hueso muy inclinada, de tal manera que en cirugía implantológica podemos perforar esa zona y ocasionar una malpraxis. Entonces también eso es bien importante tenerlo en cuidado, tenerlo en cuenta. Bueno, también a este nivel, ¿sí? Están presentes las inserciones del lado interno de la mandíbula, las inserciones del músculo miloideo a lo largo de la línea oblicua interna, que delimita interiormente al piso de la boca, ¿verdad? Ese es el límite que hay, ¿sí? Entre el piso de la boca, ¿sí? Y la logia, ¿ok? Ahorita les voy a explicar qué significa eso, sí, porque es mucho lo que hay que explicar de la logia mandibular. Bueno, este músculo miloideo, también por donde pasa la arteria miloidea, rama que si se lesiona puede provocar hemorragias de cierta magnitud que coloca en riesgo la vida del paciente, ¿eh? Por eso es importante conocer la inserción del músculo, porque ahí corre la arteria miloidea. ¿Sale? ¿Vale? El nervio miloideo se separa del nervio mandibular antes de su entrada en el canal mandibular, o sea, dentro del hueso, y se dirige hacia el piso de la boca, inervando el músculo miloideo, o sea, dándole sensibilidad. Otros músculos, ¿cómo se llama? Propios de la, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Músculos digástricos propios del cuello, que es el vientre anterior del músculo digástrico, piel del margen inferior del mentón, ¿sí? Que tienen fibras también sensitivas, y el 10% de los casos penetran la mandíbula y participan en la sensibilidad de los incisivos inferiores. Por lo tanto, también es bien importante conocerlos, por si vamos a actuar en la parte anterior de esos dientes, pues anestesiar esos nervios, ¿verdad?
Regresamos después de un corte, gente linda y bonita, Radio Informativo Guamantla.